Shalom, 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 Beta Midracha Sarabaita, shalom, shalom, Beta Midracha Yeolán, shalom, Puerto Plata, ciudades aledañas, a toda la República Dominicana, a Puerto Rico, shalom. Cuba, sí, claro que sí, Cuba, Chalón, a todas las Antillas, sí, Estados Unidos, claro que sí, Estados Unidos, sí, Chalón, México, obvio, sí, claro, México de mi corazón, las Chivas de mis amores, sí, Chalón, sí, sí, claro que sí. El equipo de mis amores, las Chivas de Guadalajara, sí. Sí, sí, sí. Shalom, Guatemala, Honduras, Panamá, todo Centroamérica, Colombia, Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, sí, todo Sudamérica, incluso España. Shalom, y a todo país de habla hispana y a todo el que nos escuche, shalom, shalom, shalom. Estamos esta mañana, víspera de Shabbat, de antemano, Shabbat Shalom, para todos los que hemos mencionado, comenzando por Bet Hamidracha Sarabaita, Shabbat Shalom, siguiendo por Puerto Plata, República Dominicana, Shabbat Shalom, México, Estados Unidos, y terminando en todo país de habla hispana, y terminando en todo aquel que nos escuche. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bien, pues esta mañana nos llegamos para compartir la Parashá Balak, bajo el título de Para entender la bondad de Dios. Entonces envió mensajeros a Bilam, hijo de Beor, a Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo a él, diciendo: he aquí que un pueblo ha salido de Egipto, he aquí ha cubierto la superficie de la tierra y está asentado frente a mí. Bamidbar, números 22:5, número 22:5. Nuestros sabios discuten si el alma del malvado Bilam era el hijo de Labán, era de morir, o si Bilam era el mismo propio Labán. De una u otra manera, de cualquiera de las dos maneras, tenía una conexión sanguínea con el pueblo de Israel, siendo que el alma de Bilam fuera el alma de Labán, sería el alma de los padres de Lea y de Rachel, el abuelo de las tribus. Acorde a la opinión que considera que el alma de Bilam era el alma de, o era uno de los hijos de Labán, entonces era el tío de las tribus, porque era el hermano de Rachel y Lea. Y es sabido que generalmente el tío ama a los hijos de su hermana. También dicen nuestros sabios que Bilam absorbió la impureza directamente de la serpiente primigenia,
Eso es importante. También dicen nuestros sabios que Bilam absorbió la impureza directamente de la serpiente primigenia, que es la clipa de la impureza. Ay, líbranos, que es la clipa de la impureza, y por eso era tan grande la fuerza de su boca. Dice el Zohar HaKadosh. Como conocemos, la persona es conducida por el camino que ella misma desea seguir. Desde el cielo ayudaron a Bilam a ser el más impuro entre los impuros. Ay, líbranos. Porque Bilam expresó claramente que su voluntad era apegarse a la impureza y a la clipa. Ay, Dios mío. Yo deseo apegarme a la pureza y a la santidad. Yo deseo apegarme a la pureza y a tu santidad, apegarme a tu luz, apegarme a ti completamente. A cada Baruj, envuélveme en tu luz. Eso, envuélveme en tu luz. Que tu luz quite todo resto de clipa y la impureza desde mi piel hasta mis tuétanos, a Kadosh Baruj, por los méritos de los niños pequeños que estudian la Torá, te los ruego, por los méritos de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, por los méritos de los mandamientos, por los méritos de la Torá, envuélveme en tu luz, a Kadosh Baruj. La impureza de Bilam era tan grande que incluso mantenía relaciones con su asno Amaría, y de esta manera llegó a ser el más impuro de los seres vivientes. Pero si la fuerza de Bilam era tan grande, especialmente a través de su boca, ¿por qué no intentó maldecir por su propia cuenta al pueblo de Israel? Sino que fue necesario que Balac fuera a convocarlo. Ok, nos preguntamos además por qué Bilam recomendó a Balac que enviara a las mujeres de Moab para que hicieran pecar a los israelitas, dado que sabía que su Dios odia la promiscuidad sexual. Evidentemente, el mismo Bilam podía indicarles a los miembros de su pueblo que enviaran a sus hijas para seducir a los israelitas. Entonces, ¿por qué no le dijo el mismo Bilam, sino que le pidió a Balac que enviara a las jóvenes de Moab? ¿Por qué no envió Bilam a las hijas de su propio pueblo, a seducir al pueblo de Akadosh Baruj Hu, sino que le pidió a Balac que enviara a las jóvenes moabitas a seducir a los varones de Israel? Esa es la pregunta. Hay dos preguntas. ¿Por qué Bilam no quiso maldecir al pueblo de Israel con su boca, que habían mamado la impureza directamente de la serpiente primogenia, de la serpiente primía, de la serpiente antigua, que se me enreda la lengua con esta palabra rara? La primera pregunta. Sí, a lo caro, ahí, ronco, tosco, sí. La segunda pregunta, ¿por qué Bilam le dijo a Balac que enviara a las jóvenes de Moab para hacer pecar al pueblo de Israel en lugar de enviar Bilam a las mujeres de su propio pueblo? Esas son las dos preguntas que tenemos en el aire. Pero también Balac sabía que la fuerza de Israel dependía del cuidado de los ojos y de la pureza del cuerpo. Pues tal como pidió a sus enviados que le dijeran a Bilam, he aquí que un pueblo ha salido de Egipto, he aquí que ha cubierto la superficie de la tierra.
Según Tiferet Sholomo al Torah, Balak, si yo tuviera esa sabiduría, Dios mío, a lo mejor el rabino la tiene. Según Tiferet Sholomo al Torah, ay Dios mío, ¿dónde se podrá conseguir eso? De esta manera, Balak quiso decir a Bilam que el pueblo había salido de Egipto al lugar de la máxima, el lugar de la máxima impureza sobre la tierra. Y a pesar de ello logró salir de allí y ser redimido, porque cuidó sus ojos. Por eso dijo, he aquí, que ha cubierto la superficie de la tierra, porque los israelitas cubrieron sus ojos para no ver la inmundicia en Egipto. Ayúdame, enséñame a cubrir mis ojos para yo no ver la inmundicia. Enséñame a cubrir mis ojos para yo no mirar la inmundicia. Enséñame a cubrir mis ojos para yo no mirar la inmundicia del mundo. Enséñame, Akadosh Baruj Hu, te lo ruego. Y por eso tuvieron el mérito de ser salvados con mano fuerte y brazo extendido. A pesar de que Balak sabía cuál era el camino por el cual podía llegar a hacer caer al pueblo de Israel, llevándolos a transgredir la santidad. Enséñame a cuidar la santidad. Enséñame a cuidar la santidad. A pesar de que Balak sabía cuál era el camino por el cual podía llegar a hacer caer al pueblo de Israel, llevándolos a transgredir la santidad de sus ojos y de sus cuerpos, envió mensajeros a Bilam para pedirle su consejo al respecto a la manera de derrotar a Israel. Pero si Balak sabía que el cuidado de los ojos era la fuente de protección de Israel y que cuando no se cuidan su santidad, la presencia divina se aleja del pueblo. ¿Por qué entonces no trató de hacerlos pecar por sí mismo, sino que buscó el consejo del malvado Bilam? Esta es la pregunta del millón. Esta es la piedra angular. Esa es la piedra angular. Si nos damos cuenta, la fuerza de Balak y de Bilam era muy grande. Y de manera natural, ninguno de ellos necesitaba ayuda del otro para hacer caer al pueblo de Israel. Pero gracias a la enorme misericordia de Dios, ambos pensaron que no tenían suficiente fuerza para enfrentarse a Israel sin ayuda del otro. Esta fue una enorme bondad divina, porque a pesar de que Bilam mamó la impureza de la serpiente primigia, y se volvió la mayor fuerza de la impureza, no pudo dañar al pueblo de Israel por su propia cuenta, sino que precisó ayuda de Balak. Por otra parte, Balak, que reconoció que la fuerza de Israel provenía del cuidado de los ojos y de saber cuál era la manera de hacerlos pecar, no actuó por sí mismo, sino que buscó la ayuda de Bilam. En ocasiones hay enemigos que por sí mismos tienen la fuerza para dañar al pueblo de Israel, sin precisar ayuda de otro pueblo. Pero la misericordia divina los debilita. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu, fuente de toda sabiduría, fuente de todo poder, único, Abba. Sí, voy a repetir, en ocasiones hay enemigos que por sí mismos tienen la fuerza para dañar al pueblo de Israel sin precisar ayuda de otro pueblo, pero la misericordia divina los debilita y divide su impureza, los debilita y divide su impureza para que sientan la necesidad de unirse con otro pueblo para luchar contra Israel.
Cuando los dos pueblos comienzan a relacionarse con el objetivo de unirse contra Israel, hay suficiente tiempo para que surjan los problemas entre ellos, y de esta manera el pueblo de Israel tiene el mérito de salvarse de sus malas designios. Qué inteligente tú eres. Qué sabiduría, tu sabiduría es insondable. Qué inteligente fue Salomón al pedirte sabiduría. Si una chispa de tu sabiduría me impregna, Carlos Barajo, si una chispa siquiera de tu sabiduría me impregnase, solamente es una chispa de tu sabiduría. Yo no quiero mucho, no, yo no quiero mucho, un poquito nada más, una chispa de tu sabiduría nada más que me impregne, Carlos Barajo. Bendito tú eres, Abba. Esto es lo que sucedió con Bilam y Balac. A pesar de que cada uno sabía cómo era posible vencer a Israel, entró en ellos un espíritu de debilidad que los llevó a sentir que no eran capaces de dañar a Israel por su propia cuenta, sino que precisaban ayuda del otro pueblo. Pero mientras trataban de conectarse y ponerse de acuerdo, Dios provocó peleas entre ellos, y en vez de luchar contra el pueblo de Israel, terminaron luchando el uno contra el otro, olvidando a su principal enemigo, en contra de quien desearon unirse. ¡Wow! Insondiable es tu sabiduría, es insondiable tu sabiduría. Es un necio quien no desee siquiera una chispa de esa sabiduría tuya. Sí, ya va. Es un necio todo el que te desprecie. Es un necio el que desprecia tu Torah, porque no hay un conocimiento, no hay una sabiduría, no hay una estrategia, no algo como lo que viene de Diego Barú. No existe. Bendecido sea Sabá. Si unimos las dos últimas letras del nombre de Bilam, Amen, con las dos últimas letras del nombre de Balak, Lamed Kof, obtenemos el nombre Amalek. Debido a que Dios tiene misericordia de sus hijos, Él dividió las fuerzas de la impureza entre estos dos pueblos para que no puedan unirse y ser como Amalek, quien llegó a enfriar la fe del pueblo de Israel. Bilam y Balak absorbieron de Amalek su fuerza de impureza para poder luchar contra Israel, y quisieron dañar a Israel a través de los ojos y de la boca, y no a través de la espada, porque sabían que la fuerza de Israel los superaba, debido a que cuidaban sus ojos. Sí, enséñame a cuidar mis ojos, yo te lo ruego, enséñame a cuidar mis ojos, enséñame a cuidar sus ojos para no ver cosas prohibidas, viendo el libro que estudiaban, tu Torah, viendo el libro que estudiaban, y sus bocas estaban dedicadas, a las palabras de la Torah, el libro que estudiaban, tu Torah, y la boca que estaban dedicadas a las palabras de la Torah, llena mi boca de las palabras de tu Torah, llena mi boca de las palabras de tu Torah, bendito tú eres. Viendo el libro que estudiaban y sus bocas estaban dedicadas a las palabras de la Torá, a pesar de que Bilam y Balak sabían cuál era la manera en la cual podían hacer caer al pueblo de Israel, sintieron que no podían hacerlo por sí mismos y buscaban la ayuda del otro para incrementar su impureza.
pero Dios no les permitió llevar a cabo sus planes, sino que provocó conflictos entre ellos para que no pudieran conectar su objetivo. El profeta Mijá dice: oh pueblo mío, recuerda lo que tramaba Balac, rey de Moab, y cómo le respondió Bilam, hijo de Beor, desde Chittim hasta Gilgal, para que conozcan la justicia del Eterno. Y la explicación es que Dios acomodó las cosas desde el principio. ¡Ay! Desde el principio. Tu sabiduría. Tú acomodaste todo desde el principio. Incluso para que yo, que no soy nada, que soy menos que una piedra, yo, tu hijo pequeño, estuviera diciendo estas palabras. Tú lo acomodaste todo desde el principio para este momento. Ok, y la explicación es que Dios acomodó las cosas desde el principio para que el pueblo de Israel tuviera el mérito de salvarse del malvado consejo, y que así todas las futuras generaciones supieran qué grande tú eres, Abba. Supieran cuán grande, sí, cuán grande tú eres. Esa es la misericordia del Eterno hacia sus hijos. ¡Wow! Eres inmenso, portentoso. Por lo tanto, de las palabras del profeta advertimos que en primer lugar fue Balac quien le dijo a Bilam: el Dios de este pueblo odia la promiscuidad sexual, y también que los había redimido de Egipto por haber cuidado sus ojos para no mirar a la abominación de Egipto, y por haberse cuidado de no pecar con relaciones prohibidas. Balac también le pidió a Bilam que no solo Israel mantuvo en Egipto estas cualidades, sino que aún siguen cuidando sus ojos para no ver cosas prohibidas. Y le pidió a Bilam su consejo, porque gracias a la misericordia divina no pudo actuar por su propia cuenta. Pero cuando se asociaron, en vez de unirse, comenzaron a pelear hasta que finalmente Balac echó a Bilam de su tierra, avergonzándolo, y se convirtieron en enemigos. Onda profunda es tu sabiduría. Akadosh Baruj Hu, tomando las dos primeras letras del nombre de Bilam y Balac, obtenemos la palabra Bibel, así como Babel, sí, Bibel, sí. ¿No les recuerda a Babel, la torre de Babel? ¿Qué fue lo que hizo Dios en la torre de Babel? Que les confundió la lengua. ¡Ay! ¿Y por qué tú me recuerdas eso ahora? Si esto yo no lo tengo escrito. Tú eres lindo, tú eres hermoso conmigo. Bibel, sí, mira, que eso yo cuando lo estaba escribiendo no me vino a la mente que Bibel o es una raíz de Babel, o Babel sea una raíz de Bibel, yo no sé, o más bien la traducción Babel se escribe así mismo, Bibel. Y que lo que Akadosh Baruj Hu hizo cuando el pueblo aquel se desenfrenó construyendo la torre de Babel, o de Bibel, como quiera se le quiera llamar, Akadosh Baruj Hu pudo haberlo hecho polvo ahí si él se desenfrena la ira, pero no. Akadosh Baruj Hu dijo: bueno, esto no hay manera, ya comenzaron la obra y no hay quien los detenga. Pero no los voy a destruir, simple y sencillamente los voy a confundir la lengua. Y lo que pasó fue que pedían un ladrillo y le traían arena, y pedían agua
y entonces le traían un ladrillo, porque Akadosh Barjú les confundió la lengua. Entonces ahí fue donde nacieron los idiomas. Por eso es que este mundo no se entiende, por eso es que uno habla guerra y el otro habla de otra cosa, por eso es que este mundo está con la pata para arriba y la cabeza para abajo, porque todas las naciones a Akadosh Barjú les entregó un idioma de confusión. Eso es así. Y tomando las dos primeras letras del nombre de Bilam y Balak, obtenemos la palabra Bibel, confundir, que fue lo que pasó cuando la Torre de Babel, confundir. Esto significa que Dios los confundió, sí, como mismo Akadosh Barjú confundió. Esto tú me lo trajiste ahora, esto no está escrito aquí. Si me equivoco, es porque lo estoy diciendo a mente. Ahora tú los confundiste a Bilam y a Balak, como mismo confundiste a los constructores de la Torre de Babel. Bendecido seas, Akadosh Barjú. Esto significa que Dios los confundió para que no pudieran unirse. Si asimismo tú confundiste a aquellos de la Torre de Babel para que no pudieran unirse, para que no pudieran seguir unidos en la construcción de aquella torre, que mientras tenían una misma lengua, la lengua madre aún, tú mismo dijiste, ya comenzaron la obra y no hay quien los haga parar. Pero no lo voy a matar, no lo voy a exterminar, sino que nada más les voy a confundir la lengua. Tú nada más con tu sabiduría única. Esto significa que Dios los confundió para que no pudieran unirse y que surgieran una confrontación constante entre ellos, a pesar de que se unieron para maldecir al pueblo de Israel. Volvieron a pelearse entre ellos para que quede clara la bondad divina. Tan grande fue la confusión que provocó Akadosh Barjú en la construcción de la Torre de Babel, que escrito está que en el medio de la confusión se caía un ladrillo y gritaban y lloraban y se lamentaban y sufrían si se caía un ladrillo. Pero si se caía un hombre, era como si se hubiera caído un ladrillo. No le importaba si se caía un hombre de la torre aquella. Para que vea hasta qué punto fue la confusión que Akadosh Barjú provocó en aquellos momentos. Bien, resumiendo pues, algunos sabios opinan que Bilam era el mismo Labán o uno de sus hijos. Bilam era el más impuro de los seres humanos, porque había mamado la impureza directamente de la serpiente primigenia, y porque mantuvo relaciones con su asno. ¡Ay! Eran dos, capaz, eran dos. Son dos cosas, a ver, ¡ay, Dios mío! Líbranos, Akadosh Barjú, líbranos de todas estas cosas. Bilam era el más impuro de los seres humanos. Líbranos, Abba, porque había mamado la impureza de la serpiente primigenia y porque mantuvo relaciones con su asno. Ay, Abba, no, de esa manera yo no quiero absolutamente nada. De esa manera tan sucia. No. Si Bilam tenía tanta fuerza de impureza a través de su boca, no se entiende por qué no trató de maldecir al pueblo de Israel por su propia cuenta, sino que buscó la ayuda de Balak. ¿Y por qué le aconsejó a Balak que hiciera pecar al pueblo de Israel con las hijas de Moab, y no intentó hacerlo él mismo con las hijas de su propio pueblo? Tampoco se comprende por qué Balak buscó la ayuda de Bilam y no actuó por su propia cuenta en contra del pueblo de Israel, siendo que él sabía que toda la fuerza de Israel dependía
de que mantuvieran sus ojos y sus cuerpos puros, tal como le dijo a Bilam: he aquí, un pueblo ha salido de Egipto, he aquí que ha cubierto la superficie de la tierra. La respuesta es que Dios debilitó los espíritus de los enemigos de Israel para que traten de unirse. Vea, debilitó el espíritu de ellos para que ellos se unieran en contra de Israel. ¡Ay, qué sabiduría! Provocar una unión, provocar una coalición para que destruyeran a Israel, que Israel era más débil incluso que ellos. Israel era una quinta parte nada más. Ese pueblo Israel que estaba ahí era una quinta parte del pueblo real. Y comparado con ellos, ellos eran miles de millones, ellos eran pueblos inmensos. Pero dice que Dios provocó que se unieran en contra de Israel. ¡Ay, mi madre! Cualquiera diría: no, van a hacer a Israel puré de talco con lo que está haciendo Akadosh Baruj Hu. Pero es que, ¿quién entiende? ¿Qué mente humana puede entender la mente de Dios? ¿Qué mente humana puede entender la mente de Dios? ¿Qué sabiduría humana puede entender la sabiduría de Akadosh Baruj Hu? ¿Qué? Por eso una chispa que emprende, una chispa tuya, Akadosh Baruj Hu, que emprende mi sabiduría. Te ruego. La respuesta es que Dios debilitó el espíritu de los enemigos de Israel para que traten de unirse en contra de Israel y de esta manera terminen peleándose entre ellos. Israel lograra salvarse. De manera natural, tanto Balac como Bilam tenían la fuerza para poder dañar a Israel, pero Dios hizo que sintieran la necesidad de pedir ayuda para que terminaran peleándose entre ellos e Israel se salvara. Eso es profundo. Eso, no hay mente humana que se le pueda ocurrir cosas así. No. Las últimas dos letras de los nombres de Balac y de Bilam forman el nombre de Amalek. Esto significa que ambos se recibieron la fuerza de Amalek, quien debilitó la fe, quien debilitó la emuná de Israel. Pero Dios, sí, con su inmensa misericordia, misericordioso, dividió estas fuerzas en dos pueblos para que no lograran dañar a Israel, tal como lo hizo Amalek. Bendito tú eres, Akadosh Baruj Hu. Tú que eres el Dios de las revelaciones, eres bendito eternamente para siempre. Sí, Elohim de Israel, bendito eres perpetuamente, eternamente para siempre. Tú que eres el Dios de la sabiduría, que como la tuya no hay ninguna. Tú que eres el Elohim, la fuente de todo aliento de poder. Tú que eres maestro, enséñame. Tú que eres maestro de legiones, enséñame. Enséñanos. Tú que eres maestro de legiones, enséñanos a cuidar nuestros ojos. Enséñanos a cuidar nuestra santidad. Enséñanos todo de ti. Enséñanos todo de ti. Akadosh Baruj Hu. Enséñanos todos de ti. Enséñanos todos de ti para difundir tu Torah. Enséñanos todos de ti para transmitir tu Torah. Enséñanos todo de ti para transmitir tu Torah. Enséñanos todo de ti para inyectar amor por la Torah. Aquel que no ha experimentado la dulzura de la Torah. Enséñanos, Akadosh Baruj Hu, bendecido seas.
Bendice a tu pueblo Israel, la niña de tus ojos, tu pueblo. Que tu bendición se extiende y corra por Bet Midrash Sarabaita, por Bet Midrash Hayola. Habló Abba, el More, tu niño pequeñito. Binja, Etija. Shimon, alias Metáfora, que fa Yalón, Ben David. Bendito seas, Abba. Bendito seas, Abba. Bendito seas, Abba. Bendito seas, Abba.